buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de Alfil TV. Edición que nos va a encontrar conversando con el doctor Jorge Sapia, presidente de la Convención Nacional del Radicalismo, ex ministro de Trabajo de la provincia, ex secretario de Trabajo de la Nación y un experto abogado laboralista, una persona que conoce el empleo público del otro lado del mostrador. Nos interesa mucho conversar con él porque queremos hablar no solo del presente de la alianza a nivel nacional como a nivel local, sino también, y en la medida en que él nos quiera dar su opinión, de los conflictos gremiales que atraviesa el municipio de Córdoba. Doctor, muy buenas noches, muchas gracias por hacerse un tiempo para conversar con Alfil. ¿Cómo se encuentra? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? No es ningún problema, sino es muy grato poder conversar de los temas de actualidad, así que estoy a su disposición. Le agradecemos mucho, doctor. Nos gustaría empezar por lo siguiente. Durante las últimas semanas se ha empezado a ver que cobran preponderancia en la agenda los sectores más radicalizados dentro tanto del macrismo como del kirchnerismo. Y empieza a haber una incipiente polarización que favorece a los extremos, encarnados por Mauricio Macri y por Cristina Fernández, en detrimento de los espacios de centro, entre los cuales imaginamos deberíamos ubicar a la UCR. Nos gustaría saber cuál es su lectura de este escenario y además también conocer qué piensa usted de qué manera debería actuar la UCR para contrarrestarlo. Bueno, lo primero que tengo que decirle que realmente me preocupa y mucho, y entonces me estoy preguntando, me preocupa y mucho la situación que usted ha descrito, y me estoy preguntando si es muy difícil que en este país se pueda actuar y pensar reflexivamente y con sensatez, y pareciera que no se han encontrado los mecanismos aptos para proceder de ese modo. Fíjese usted que han ocurrido hechos que son muy demostrativos de esta situación de tensión que se ha planteado. Por un lado, el dislate del presidente de la Unión Cívica Radical proponiendo la independencia de Mendoza. Días después, ese mismo presidente con la presidenta del PRO saca una declaración tratando de insinuar que el gobierno nacional estaba vinculado con la desaparición de Gutiérrez, que después termina siendo un episodio de carácter personal que no tiene ninguna connotación política. Después, la reaparición del expresidente Macri denostando al gobierno sobre la base de sostener que hay privación de los derechos humanos, que hay limitación de la libertad individual, que hay avances sobre la propiedad privada, y después las manifestaciones del 9 de julio. Parecía que la cosa venía dura desde el costado macrista, por llamarlo así. Pero resulta que minutos después aparece el exabrupto de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, entidad que no sé por qué sigue subsistiendo, porque tuvo una motivación en la dictadura. Hoy no sé cuál es su funcionalidad. El exabrupto de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, tratando muy mal al presidente de la República. Por si fuera poco, después el ataque de Víctor Hugo Morales. Entonces, sin hablar de las amenazas del jefe de la economía popular que amenaza con que va a ocupar propiedades ajenas. Entonces, pareciera ser que hay dos extremos, un kirchnerismo duro y un macrismo también duro, que han concurrido, curiosamente han concurrido en haciendo uso de las mismas armas. La agresión, la diatriba,
el odio, el odio. Entonces, me pregunto si es posible pensar en una reconstrucción del país, de este país tan sufrido, tan golpeado. Realmente uno no sabe si hay una salida frente a estos extremos que se empeñan en no a provocar una grieta, en abrir una zanja enorme entre los argentinos. Entonces me parece que es muy preocupante. Yo Doctor, creo que deberíamos todos tratar de, todos los que tenemos, por lo menos los que tenemos un compromiso político, deberíamos tratar de sumar fuerzas con una motivación común, tratar de ayudar, contribuir a que el gobierno nacional encuentre la salida a la crisis. Yo creo que el gobierno nacional se ha manejado muy bien en el tema de la pandemia, el gobierno nacional y los 24 gobiernos provinciales se han manejado bien, con aciertos y con errores, porque no había otra forma de trabajar frente a una situación de antecedentes desconocidos. Y yo creo que esa voluntad común evidenciada frente a la pandemia debe trasladarse a la salida de la crisis. Y entonces yo creo que todos deberíamos tratar de contribuir con nuestras ideas, con nuestras propuestas, pero respetuosamente, para que el gobierno, que es un gobierno de transición, evidentemente, porque estamos inmersos en una crisis muy grande y entonces acá de lo que se trata es de zafar de esta crisis y empezar a ascender la cuesta hacia la salida de la crisis. Y doctor, nos entonces, interesa mucho el escenario que nos está describiendo. Vamos a ir un breve corte y después le voy a hacer algunas preguntas para ahondar en algunos de los puntos que ha tocado en esta introducción. Enseguida ¿cómo no? volvemos. Nos gustaría saber a qué imputa usted el interés de una parte aún mayoritaria del radicalismo de permanecer aún en la alianza cuando, según lo que usted entiende, se debería intentar construir una posición más de centro. Vea, yo creo que hay situaciones de carácter personal, no tengo ninguna otra explicación, salvo que descubramos que dentro de la Unión Cívica Radical hay un fuerte sector que ideológicamente está enrolado en la derecha, en el neoliberalismo, en el conservadorismo, y que entonces hemos vivido 129 años de historia radical cobijando a gente que no era radical. Esta es una situación que no es fácil de explicar. Yo creo que el radicalismo, hace rato que lo vengo sosteniendo, tiene que irse de esta, mejor dicho, debió haberse ido hace mucho tiempo de esta alianza electoral que ha sido Cambiemos o Juntos por el Cambio. Es más, yo creo que esta alianza fue concebida o aprobada en la última sesión de la convención en mayo del año pasado para las elecciones de octubre. Pasada la elección de octubre, esta coalición no tiene ningún sentido. Pero las autoridades del Comité Nacional, presididas por el licenciado Cornejo, siguen insistiendo en la supervivencia de Cambiemos. Creo que esto no tiene ningún sentido. Creo que seguir estando al lado de un partido que ideológicamente es absolutamente distinto del radicalismo, que exhibió en la conducción del gobierno anterior condiciones aptas para llegar al fracaso que llegó, entonces, y de algún modo nos ha vinculado a la responsabilidad de ese fracaso. Yo creo que no hay ningún motivo para pensar que el radicalismo puede seguir vinculado con ese partido. Solo se Entonces, mantiene, según usted nos explica, en el interés de algunos referentes, en el interés y personal es de algunos que referentes. yo creo que hay algunos que tienen vocación presidencial o vocación ministerial o legislativa y entonces piensan que sumando radicales y conservadores
pueden llegar a tener posibilidades de arrimar algún cargo. Doctor, La lo única llevo explicación a es otro asunto que también tiene mucha importancia en la agenda. Durante el macrismo se investigó mucho, al margen de los resultados o de la voluntad política que haya existido en estas investigaciones, la corrupción del kirchnerismo. Ahora se empieza a ver que empiezan investigaciones acerca de la corrupción del macrismo. Usted, a su modo de ver, ¿entiende que durante el gobierno de Mauricio Macri también hubo corrupción? Vea, yo como abogado que soy, no puedo prejuzgar en la medida en que no haya decisiones judiciales. Yo tengo mis sospechas de que ha habido corrupción en los dos últimos gobiernos. Tengo un dato cierto. El señor Jaime está condenado por actos de corrupción. Ese es un dato de la realidad y bueno, y hay que tenerlo en cuenta. No tengo presente alguna otra condena por corrupción. Lo que debería ocurrir es que se terminen los juicios. Es decir, si hay denuncia, si hay procesado, si hay imputado, los jueces deberían terminar estos juicios y no alargarlos de una forma que no tiene ningún sentido. Doctor, permítame que Sí. quiero aprovechar la conversación con usted, por eso lo interrumpo, pero me gustaría traerlo un poco al escenario provincial. Ahora que el tiempo ha puesto alguna distancia con el último proceso electoral de la provincia, me gustaría preguntarle por la actuación que tuvo Juntos por el Cambio. La alianza se dividió, se dijo que hubo culpas compartidas entre los principales referentes, estoy hablando del doctor Ramón Mestre y el doctor Mario Negri, pero me gustaría saber, en su opinión, en qué medida deben ser repartidas esas culpas. ¿Usted cree que hubo algún sector que tuvo un mayor grado de culpa en esta ruptura que trajo gravísimas consecuencias para el radicalismo que aún sigue sufriendo en la provincia? Yo creo que yo no he descubierto en esa polarización interna del radicalismo una razón de tipo político. No la he descubierto. Es decir, ha habido una división para la elección del 12 de mayo del año pasado, una división fundada en pretensiones electorales de unos y otros. No hubo un debate político que permitiera establecer que había diferencias de ideas, diferencias de concepciones, y esto revela que era una cuestión meramente personal. ¿A usted le hubiera gustado que hubiera habido internas, doctor? Pero claro que sí, mi amigo, sí, no hay ninguna posibilidad mejor para dirimir supremacías en términos políticos que convocar al electorado pertinente y acatar la decisión de las urnas. ¿Y por qué no Y las además, hubo, Jorge? ¿eh? ¿Y por qué no las hubo, doctor? ¿Por qué no las hubo? Porque ha habido una conducción tan débil, tan poco eficaz, casi nula en materia de eficiencia política en los últimos tiempos del radicalismo, que tenían miedo que si había una interna fueran a votar 15 personas. Esa es la verdad histórica. Doctor, ¿y qué nos puede decir del rol que Pero jugó? había que haber hecho elecciones aunque votaran 15 personas para Bien. definir quién. No puede ser que en los últimos 20 años las autoridades partidarias, y me incluyo yo, porque a mí me hicieron convencional y por eso soy presidente de la convención, como producto de un acuerdo del que yo no participé. A mí un día me notificaron: usted convencional. Ah, muy bien, muchas gracias, me sentí muy honrado, pero no fue producto de una interna, fue producto de un acuerdo de dirigentes. En una pieza de 4x4
5 o 6 dirigentes se reunieron y armaron las listas. Doctor, Y le esto voy a dejar no es planteada democracia interna, ni mucho menos. Le voy a dejar planteada una pregunta para el próximo bloque porque tenemos que ir a un último corte. Pero me gustaría que usted analice cuál es el rol que cree que tuvo Mauricio Macri en esa ruptura, ya que él avaló una candidatura sin tener en consideración, sin prestar atención a lo que el radicalismo tenía para decir desde Córdoba. Vamos a un brevísimo corte y volvemos con la respuesta del doctor Sapia. Volvemos con el último bloque de Alfil TV a terminar nuestra conversación con el doctor Sapia. Doctor, la pregunta estaba planteada: ¿cómo analiza usted el rol que jugó Mauricio Macri en la ruptura de la alianza en Córdoba? Para mí el rol que jugó no solamente en Córdoba, sino en todo el país, el ingeniero Macri fue relegar a un segundo débil rol al radicalismo. Es decir, la pretensión de él fue servirse de la estructura del Partido Radical, que tiene militantes en todo y cada uno de los pueblos de nuestro territorio, para llegar a la presidencia de la República. Consiguió en la convención de Gualeguaychú, consiguió convencernos a los radicales que había que hacer una alianza con el PRO. Y no pasó una semana de la convención de Gualeguaychú donde dijo: yo no pienso cogobernar con ningún otro partido, voy a gobernar con mi partido. Y lo hizo así, una vez que consiguió la adhesión del radicalismo. Es decir, lo único que pretendía era servirse del radicalismo. Y para servirse del radicalismo tenía que conseguir que en Córdoba el radicalismo fuera dividido, y así se hizo. Doctor, en este escenario que usted nos describe, que es grave para el radicalismo, según usted lo entiende, ¿en qué dirigentes, particularmente de Córdoba, usted ve la renovación del radicalismo? Se lo pregunto teniendo en consideración que el justicialismo ya ha puesto en las gateras a varios de sus candidatos a la renovación, a varios dirigentes en los que confía su futuro. ¿La renovación del radicalismo, a dónde está? No está todavía, no está, no hay una renovación del radicalismo. Hay algunos militantes con vocación, con esfuerzo, con dedicación, pero que no podría afirmar, no podría sostener que ellos son los responsables de sacar el radicalismo del pozo en que está. Todavía usted no ve nombres propios. Mucho menos me animaría a dar nombres, porque eso implicaría responsabilizarlo de una tarea que todavía tiene que comenzar estructuradamente, porque no hay una estructura que le dé margen a esos dirigentes para poder proyectarse. Esperemos que ocurra en los próximos días o los próximos meses. Doctor, no me gustaría que se acabe el programa sin poder hacerle una pregunta respecto del gremialismo. Usted supo acuñar la frase aristocracia obrera para definir a los empleados de Luz y Fuerza hace ya tiempo. Actualmente la ciudad vive un presente gremial agitado. Desde la municipalidad particularmente, Yarzora ha empezado un avance y se han desatado conflictos con varios sindicatos. ¿Usted catalogaría también como una aristocracia obrera al SUEM o no? Sí, obviamente. Es decir, cuando yo hice esa manifestación de la aristocracia obrera, que me refería a Luz y Fuerza, como muchos años antes me había referido a los trabajadores afiliados en el ESMATA, lo hice sobre la base de una consideración muy práctica, pero muy objetiva. Es decir, aristocracia obrera porque son los que más ganan en el concierto global de los trabajadores argentinos, o por lo menos los trabajadores cordobeses. Es decir, aristocracia fundada en un mayor nivel de ingresos. Y a partir de eso puedo decir que sí, obviamente, los municipales han tenido ahora ya
tan un poco de capa caída, han tenido un nivel de ingresos que no se parecían ni cerca al promedio de los ingresos de los trabajadores en relación de dependencia, sobre todo los trabajadores en relación de dependencia privada. Es decir, prácticamente los promedios de ingresos de los trabajadores en relación de dependencia privada eran duplicados por los salarios municipales. Doctor, ¿y cómo ve usted este proceso, esta serie de conflictos que se han desatado en el ámbito municipal? Nos interesa su opinión. Vea, en las relaciones laborales y sobre todo en las relaciones colectivas, donde de un lado está el dueño, el propietario, el empleador, que puede ser una persona física o una persona jurídica, que es propietario de los bienes de producción y del otro de producción de bienes o servicios, y del otro lado hay una organización sindical, lo que se plantea es una cuestión de poder, una tensión de poder para ver quién ejerce el poder en esa relación. Y eso tensa el vínculo entre las partes y esa tensión despliega efectos sobre los niveles remuneratorios y sobre la capacidad de decisión. Es evidente que esa tensión sobre alcanzar el poder ha tenido una iniciativa más eficaz del lado de los municipales que del lado del gobierno municipal. Y entonces ahora pareciera ser que el gobierno municipal está intentando recuperar una parte del terreno perdido, y esto es lo que provoca esta tensión en una cuestión absolutamente relativa al poder, cómo se va a ejercer el poder en este vínculo municipio y sindicato, o puede ocurrir en otros ámbitos también. Doctor, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero esperamos poder conversar con usted en el futuro. Nos quedamos con varias definiciones de las que nos ha dado. Le agradecemos muchísimo su participación en el programa, doctor. A sus órdenes, con mucho gusto. Que esté bien. Hasta luego. Buenas noches, y nosotros nos despedimos hasta el próximo sábado por la pantalla de Canal 10 en una nueva edición de Alfil TV.